Hola, bienvenidos. Vamos a revisar lo que son los usos y abusos en la estadística. ¿Y qué mejor comenzar con esta imagen? Según esta encuesta, el 57% del 24.3% que apoya al 31.7% de los que no saben no contestan. Consideran que el 82% depende lo que, y ojo, está hecha por la prestigiosa agencia Pedalscopia Paqui. Este es un claro ejemplo de uno de los malos usos que tiene la estadística. La estadística es una de las ramas de la matemática con mayor aplicación en nuestra vida cotidiana. Ya mencionamos sus múltiples usos en varias ciencias, además comúnmente vemos en periódicos o en televisión tablas y gráficas que hablan de estadísticas, pero alguna vez te has preguntado cómo se obtuvo esa información, qué tan válidas son las cifras que presentan estas tablas y gráficas. Desafortunadamente, la estadística también puede emplearse de forma equivocada. Esto lo ilustra una conocida frase que algunas veces se atribuye a Benjamin Disraeli y otras a Mark Twain. Dice, existen tres tipos de mentiras, las malditas mentiras y la estadística. Esto puede ser porque se cometió algún descuido o error al manejar la información, o bien por la intención de manipular la información y engañar a las personas. Si bien es difícil saber cuál de ambas situaciones se presenta, a continuación revisaremos algunos de los principales abusos al realizar un estudio estadístico. Selecciona muestras erróneas. Son muestras donde los elementos seleccionados no representan al total de la población y por lo tanto las conclusiones no corresponden a la realidad. Ejemplo de esto son las encuestas telefónicas o por internet. En un programa de televisión, un conductor leyó una encuesta que afirmaba que el 99% de los mexicanos tenían televisión. Después de leer la cifra, el conductor exclamó, esto no puede ser posible, ya que hay miles que ni luz eléctrica tienen, mucho menos una tele. La encuesta fue realizada por teléfono. Muestras pequeñas. Imagina que quieres saber la opinión de los demás sobre ti y para ello entrevistas a tus amigos. Seguramente los resultados serán favorables, pero no necesariamente completos. Tal vez deberías preguntarle también a tus familiares, vecinos, compañeros y maestros para tener mejor información. Lo mismo pasa en las muestras. Entre más grandes, mejor será la información. El cuidado de la estadística consiste en deducir opiniones, propiedades, cualidades, etc., del conjunto de una población a partir de informaciones de una muestra. Estimar el tanto por ciento de población que prefiere a cierto candidato político parece en principio simple. Se encuesta a una muestra de la población seleccionada al azar y se determina qué porcentaje de la muestra prefiere al candidato. De ahí, hemos de estimar qué porcentaje de toda la población prefiere al candidato. Lamentablemente no es tan fácil. Tanto el tamaño de la muestra como la forma de seleccionarla puede conducir a unos engaños. Es evidente que el tamaño de la muestra es determinante a la hora de sacar conclusiones. Cuanto mayor será la muestra, mejor serán nuestros datos. De hecho, lo ideal sería conocer la opinión de toda la población. Para controlar el efecto del tamaño de la muestra, los estadísticos usan intervalos de confianza y niveles de significación. Una frase estadísticamente más correcta que el 66% de los ciudadanos prefieren al candidato X sería, con un nivel de significación del 95%, el 66% más menos el 6% de los ciudadanos prefieren al candidato X. Quiere decir que con una seguridad del 95%, entre el 60% y el 72% de la población, o sea, el intervalo de confianza, prefiere al candidato X. Lamentablemente, si queremos afinar la estimación, reducir el intervalo de confianza, perdemos seguridad, disminuimos el nivel de significación. La única manera de aumentarlo es aumentando el tamaño de la muestra encuestada, pero eso es caro. La segunda cuestión importante, después del tamaño a la hora de realizar estadísticas fiables, es escoger una muestra representativa de la población. Para que así fuera, deberíamos escoger al azar, pero eso es mucho más difícil de lo que parece. Por ejemplo, si la encuesta es telefónica, dejaremos fuera a aquellos que no tienen teléfono. Si pedimos a los lectores de una publicación, ya sea en papel o electrónica, que den su opinión, estaremos construyendo una muestra autoseleccionada. Solo los lectores de esa publicación, y entre ellos los verdaderamente comprometidos con la cuestión, perderán su tiempo.
¿Qué validez tiene entonces una información tan sesgada? Gráficos engañosos. Los gráficos, principalmente de barras y circulares, pueden modificarse para resaltar ciertos datos y ocultar otros. Al ser un medio visual, se genera una impresión engañosa. Por ello, es importante analizar la información numérica y ver que corresponda con la imagen. Los gráficos engañosos son los que representan conclusiones incorrectas, distorsionando los datos estadísticos dados. También se denominan gráficos distorsionados. Los gráficos engañosos pueden construirse de forma intencionada o no intencionada. Formas de construir un gráfico engañoso. Estas son algunas de las formas de hacer que un gráfico sea engañoso. Alteración de la escala y el eje. Los gráficos pueden hacerse engañosos con la ayuda del eje y la escala. Si hay un escalado inadecuado o no lo hay, o hay alguna manipulación de los ejes, entonces se puede crear gráficos engañosos. Gráficos 3D. Los gráficos 3D ofrecen la mejor representación visual, pero a veces pueden ser engañosos. Crean confusión y son difíciles de entender. Así que no se pueden sacar conclusiones adecuadas y pueden dar lugar a gráficos engañosos. Uso de datos. Otra forma de engañar a un gráfico es mediante el uso de la información. Si se omite alguna información necesaria o se tiene en cuenta datos innecesarios, ese gráfico puede ser engañoso. Tamaño. El tamaño del intervalo de ambos ejes debe distribuirse por igual y considerarse adecuadamente en función de los datos respetados. Pictogramas engañosos. Los pictogramas son divertidos de crear y son una forma agradable de representar cierta información. Pueden ser engañosos si no se construyen de la forma adecuada con la información y la escala necesaria. Ejemplo de gráfico engañoso. Vamos a ver este ejemplo de un anuncio de Chevy, un antiguo coche de la marca americana de coches Chevrolet. En este gráfico vemos el porcentaje de coches que siguen en la carretera después de 10 años. Chevrolet hace la comparación con Ford, Toyota y Nissan. A primera vista, este gráfico impresiona. Los Chevys deben ser mucho más duraderos que el resto. Parece que duran el doble que los Toyota, ¿verdad? Pues no es así. Nos tenemos que fijar muy bien en el gráfico y en el eje vertical. Empieza desde el 95%. Esta técnica es utilizada para exagerar las pequeñas diferencias de porcentajes cuando en realidad no lo son. ¿Cómo identificar los gráficos engañosos? Hay algunas cosas importantes que debes tener en cuenta al examinar los gráficos y reconocer los gráficos engañosos. El título del gráfico y las etiquetas de los ejes y del gráfico deben mencionarse correctamente. La escala debe partir de cero y debe estar distribuida equitativamente sin descomposición. En el caso de los pictogramas, lo más importante es la clave y el tamaño del símbolo sean adecuados. Preguntas orientadas. En ocasiones, las preguntas están redactadas para generar una cierta respuesta en el entrevistado. Compara las siguientes dos preguntas. ¿Estás de acuerdo con aumentar la tarifa del metro a 5 pesos? Si el gobierno se compromete a poner más trenes en servicio, a que se reduzcan las aglomeraciones, los tiempos de espera y se pueda viajar con ventilación y seguridad, ¿estaría dispuesto a pagar 5 pesos? ¿Verdad que todo depende de cómo se escriba? Correlación y causa. En muchas investigaciones se busca estudiar la relación entre dos variables. Por ejemplo, tratan de hacer parecer que una de ellas es causa de la otra. Ejemplo de esto, un estudio de una revista de medicina establecía que los países que consumen más chocolate tienen más premios Nobel. Entonces, podríamos concluir que el chocolate hace más inteligente a las personas. Sinceramente lo dudo, pero por si acaso, antes de hacer un examen no te olvides de llevar una caja de chocolates. ¿Dónde encontramos la estadística en la vida cotidiana? Mucha gente piensa que la estadística no tiene nada que ver con otras disciplinas, que no sean las ingenierías y la economía. Otros nunca le encuentran aplicaciones útiles y por eso tampoco les gusta, pero en realidad tiene infinitas aplicaciones en todo el conocimiento adquirido por la humanidad, partiendo ante todo lo relacionado con las ingenierías, economía, las ciencias biológicas, ciencias sociales e incluso en algunas ramas del área jurídica. Y en definitiva, casi todos los campos de la ciencia emplean instrumentos estadísticos de importancia fundamental para el desarrollo de sus modelos de trabajo. En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir la exactitud
de los valores de los datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, entre otros, y sirven como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del experto estadístico no consiste ya solo en reunir y tabular los datos, sino el proceso de interpretación de esa información a través de modelos estadísticos matemáticos, aumentando el alcance de las aplicaciones de la estadística. Esto se ha logrado gracias al desarrollo de la teoría de probabilidad. Dentro de las aplicaciones de la estadística se destacan las siguientes. 1. La estadística en el periodismo. En general, los periodistas, además de dedicarse al ámbito de la noticia, realizan crónicas y estudios de investigación que nos entregan preguntas y respuestas frente a determinados sucesos o situaciones de interés público. Algunos de los estudios más frecuentes realizados por los periodistas son sobre el alcoholismo, enfermedades, sexualidad, delincuencia, política, etc. Para ello, hacen uso de las encuestas u otros instrumentos técnicos de medición propios de la estadística. A través de dichos estudios es posible conocer la opinión de la gente y con ello informar a la opinión pública a través de los medios de comunicación, desde donde las autoridades pertinentes e interesadas en estos estudios pueden adoptar las medidas correctivas, si es el caso. Tal es así que la estadística forma parte importante del periodismo investigativo. 2. La estadística en la política. Conocidas son las famosas encuestas de tipo político, que entregan una orientación de la intención de voto, de la aceptación de un candidato, del impacto de un programa o proyecto de Estado, de una muestra estadística representativa sobre la opinión de las personas en un tiempo determinado, teniendo esta herramienta una gran confiabilidad. Así es que el uso de la estadística es imprescindible para determinar caminos a seguir para los candidatos de elección popular. 3. La estadística en la publicidad. Cuando las grandes marcas transnacionales y o nacionales como Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas, etc. nos llenan de eslogans, música y colores en sus comerciales, lo único que buscan es que la gente adquiera los productos y o servicios que ofrecen. Se dedican entonces a realizar las llamadas campañas publicitarias. Y antes de lanzar una campaña, hacen un estudio de mercado para encontrar las mejores alternativas posibles a fin de lograr el éxito de ventas deseado. Estos estudios son de carácter estadístico, es decir, hacen un diseño muestral y seleccionan una muestra para inferir las características de la población. La estadística en la economía y las finanzas. En la administración es una herramienta del control como parte del proceso administrativo, o lo que es lo mismo, planeación, organización, dirección y control, ya que la estadística ayuda a recolectar, estudiar y al final a interpretar los datos que obtienen al terminar el proceso administrativo. Retroalimenta con esta información y al final se observa en qué se puede mejorar y qué se está haciendo bien. En la mercadotecnia es una herramienta muy importante cuando tienes la necesidad de trabajar con datos de muestreo para conocer los gustos y preferencias de las personas. Igualmente, en la auditoría administrativa, cuando recabas datos para conocer en qué puede mejorar una organización, en pocas palabras, te puede servir en cualquier área de una organización debido a que muestra los resultados de las actividades que vienes realizando. En la economía se utiliza como una herramienta de predicción para pronosticar el comportamiento futuro, por ejemplo, de los precios de los metales, oro, plata, cobre, etc., tomando como base el comportamiento pasado de los precios de los mismos. También puede servir para estudiar el comportamiento de la bolsa de valores, de ciertos productos básicos. Los economistas, por lo regular, se sienten magos que quieren predecir cosas. En general, la estadística suministra los valores que ayudan a descubrir interrelaciones entre múltiples parámetros macro y microeconómicos, a través de la evaluación de modelos econométricos para el establecimiento de políticas económicas, análisis del costo de la canasta básica, el poder adquisitivo de la población, etc. 5. La estadística en la banca y seguros. El profesional del seguro de vida ha de ser capaz de asignar primas suficientes para cubrir grandes cantidades que habrá que pagar la compañía en el caso de muerte del asegurado. En consecuencia, la predicción adecuada de probabilidades de muerte constituye uno de los ejes centrales de la reducción del riesgo que se asume. Por ello, el objetivo de la estadística de seguros es una presentación exhaustiva de los métodos disponibles para ajustar tablas de mortalidad y tablas de seguros.
Ejemplo, aseguramiento de vehículos, viviendas, etc. Por otra parte, algunas de las aplicaciones concretas de la estadística en el sistema bancario son las siguientes: sistemas de concesión de tarjetas de crédito y fijación de su límite, sistemas de estimación del potencial económico de los clientes, definición de tipologías comerciales de clientes, determinación del público objetivo en campañas comerciales, modelización del riesgo según las características de los clientes, aplicación de la teoría de colas para brindar un servicio de calidad. Finalmente, es de mucha utilidad la técnica de minería de datos para el análisis de bases de datos del sistema bancario. 6. Estadística en ciencias humanas y sociales. La investigación en psicología, sociología y educación, al igual que ocurre en otras ciencias, en buena medida se basa en el manejo de recursos estadísticos, como elementos indispensables para llegar a conclusiones aceptables por el resto de la comunidad científica. Dada la peculiaridad de su objeto de estudio, inabordable en la mayoría de los casos si no es a través de perspectivas complejas de relación entre variables, la atención de los investigadores en las ciencias humanas y sociales se concentra cada vez más en la llamada estadística multivariante, análisis de clúster, factorial, discriminante, etc. Las ciencias sociales se han visto apabulladas en los últimos años por avances vertiginosos en informática y aplicaciones estadísticas. Por ejemplo, en México se ha elaborado el mapa de pobreza, donde se ha interrelacionado una gran variedad de variables de diferentes áreas, educativas, económicas, salud, entre otras. También se ha hecho investigación sobre los factores que están asociados al rendimiento académico de los estudiantes. Finalmente, se ha utilizado diferentes técnicas para el análisis de los resultados académicos de los estudiantes. Las ciencias sociales es un pilar básico del desarrollo de la demografía y la sociología aplicada, lo que conlleva a la definición de indicadores de fenómenos sociales. Medición de constructos o variables no directamente observables, la satisfacción, la inteligencia, etc. Medición de los efectos entre constructos no observables para establecer políticas sociales. Estudio de la evolución de la demografía. Estudios sociales sobre la integración de la población inmigrada. Fenómenos sociales como las pandillas, criminalidad, delincuencia, contaminación, entre otros. 7. La estadística en las ciencias químicas. En química, la estadística se aplica en varias áreas. En el diseño de experimentos se usan métodos estadísticos, en el control de procesos y en el control de calidad o gerenciamiento de calidad de procesos y productos. A nivel mundial está muy de moda el sistema Six Sigma, creado por General Electric, que utiliza algunos conceptos estadísticos para lograr el aseguramiento de calidad. Por otra parte, la producción química tiene su costo económico y financiero que también requiere mucho uso de estadística. Por ejemplo, si no se elabora un buen diseño experimental, se necesitarán muchas réplicas para validar una formulación química. Algunas de las aplicaciones concretas que podemos mencionar son utilización de diseños experimentales para optimizar la composición de productos alimenticios, evaluación de la superficie de respuesta de una reacción química según determinados factores, predicción del comportamiento de un componente no sintetizado a través de las propiedades moleculares de sus descriptores, control de procesos de producción para detectar problemas evitando a su vez falsas alarmas. 8. La estadística en ciencias biológicas. En el área de las ciencias biológicas interesa estudiar el comportamiento de ciertas plantas y sus cruces a fin de determinar cómo se relacionan genéticamente los padres con los hijos, hablando de genotipo y fenotipo. En esta categoría es también donde se realizan los mayores avances de la humanidad en descubrimientos. Cada año se descubren miles de fórmulas científicas que relacionan fenómenos de la naturaleza con modelos matemáticos. Los científicos se dedican a realizar estudios estadísticos, recogiendo datos y muestras, investigando el tiempo de reproducción de un virus, el comportamiento migratorio de algunas aves o insectos, además de factores del tamaño y volumen del crecimiento de ciertas especies de animales o vegetales. Todo esto funciona con la idea de recopilar información, mostrar ciertas áreas para ver cómo se han comportado algunas aves. Por ejemplo, se pueden dibujar o simular curvas que se supone que son relativamente parecidas al comportamiento migratorio de aves. Con esta herramienta se podrían determinar también las épocas de mayor probabilidad de contagio, diseminación de algún virus o bien enfermedades transmitidas por insectos. Algunas aplicaciones concretas en este área son determinación del tamaño de poblaciones naturales de una región, efectividad de la utilización de barreras naturales,
filas de árboles plantados en los límites del terreno, como medio para prevenir plagas de insectos o aves sobre las plantaciones y así disminuir la utilización de pesticidas y determinación de los niveles óptimos de utilización de los fertilizantes. Obviamente, en esta área es donde más se hace uso de la teoría de diseño de experimentos. 9. La estadística en las ciencias médicas. Permite establecer pautas sobre la evolución de las enfermedades y los enfermos, los índices de mortalidad asociados a procesos morbosos, el grado de eficacia de un medicamento, etc. Bajo este conjunto de ideas se ha presentado un panorama de la utilidad de la estadística, haciendo un recorrido por diversas áreas del conocimiento humano, con el fin de conocer cómo se relacionan con las diversas ciencias, formando una sola verdad. Evidentemente, existen muchas disciplinas donde se aplica la estadística que no han sido consideradas. En este apartado, por ejemplo, las ingenierías, la pintura, la música, etc. Finalmente, es de resaltar que en todos los temas donde se analiza información está presente la estadística. Gracias por ver el video. No olviden darle like y suscribirse al canal.